Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Amén. ¿Bien? Bien, porque estamos en la casa del Señor, amén. Realmente sí, fuimos creados con un propósito, fuimos creados para adorar a Dios. Y cuando hablamos de que fuimos creados para adorar a Dios, adoramos a Dios no cuando está todo bien, adoramos a Dios en todo tiempo. Cuando hay necesidad y cuando no la hay. Cuando estamos en situaciones difíciles y cuando no la estamos. Adorar a Dios es adorarlo en todo tiempo. Porque Él se merece toda la gloria y toda la honra. Más allá de nuestras adversidades y situaciones. Yo lo que voy a compartir está en Ezequiel 47:12. Venimos siguiendo cada domingo Ezequiel y lo que hablábamos es que el río de Dios y que el río de Dios sale del trono de Dios, viene el río. Y dice que, y empezamos hablando esta serie de Ezequiel cada domingo. La primera parte que veníamos hablando es que hablaba de las medidas, de los tobillos, las rodillas, los lomos, hasta no hacer pie. ¿En qué parte de esta medida te encontrás en este momento? Es bueno siempre poder examinarnos, poder revisarnos delante de Dios y ver en qué medida estamos con el Señor, en qué punto de nuestra relación estamos con Él. Y dice que este río fluye y que trae vida, que trae sanidad, y que este río se meterá en el mar muerto y cobrará vida, y todo lo que se meta en él cobrará vida. Y uno de los puntos que el pastor Luis hablaba era que por ahí en este río hay un pequeño desvío y son lagunas, lugares muertos donde nada crece. Y si nosotros nos desviamos y nos metemos en esta laguna, no hay nada que cobre vida ahí, no hay nada, el Señor no puede hacer nada en ese lugar. Así que si nos encontramos en estos pantanos, en este lugar, en este momento, por diferentes situaciones que podamos estar atravesando, es tiempo de poder volver nuevamente a los caminos del Señor y volvernos al río donde fluye la vida y salir de este lugar. Lo que yo quería compartirles está en Ezequiel 47:12, dice: junto al río, en la riviera, a un y otro lado, crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará fruto, ni faltará su fruto. Pero para esto también hay un requisito, ¿no? No solamente es que este árbol está junto al río y así de mágico es y crece y da fruto. Hay un requisito para eso. ¿Y cuál es el requisito? Que nuestras raíces absorban del río de Dios, que esté lo más profundo posible para absorber el río de Dios. Y esto es por ahí un poquito el principio, decir, bueno, ¿hasta dónde estamos? ¿Hasta los tobillos? ¿Hasta las rodillas? ¿Hasta los lomos? ¿O ya estamos tan sumergidos que nos dejamos llevar por la presencia del Espíritu Santo? Y dice, cuyo árbol absorben del río, así mismo nosotros, si nuestras raíces son tan profundas, en el río de Dios daremos muchos frutos. Y si estamos mal o en desánimo, si nos sentimos tal vez hasta un poco lejos de la presencia, lo cual nos sentimos un poco secos, no tan llenos de Dios, o cual sea la necesidad por la que estemos atravesando, mantengámonos en la orilla del río y que nuestras raíces sigan en el río de Dios. Recordemos que sus aguas son para sanidad, son para salvación, también traen libertad en nuestras vidas. Así que más allá de la situación en la que estemos en este momento, mantengámonos a orilla del río y aún con nuestras pocas fuerzas sigamos buscando de Dios, porque si seguimos buscando de Dios, el Señor va a hacer algo en cada uno de nosotros. Dice en Juan 10:10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice el Señor: yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Viene para hurtar, es decir,
Viene para detener nuestra vida, lo que Dios quiere hacer. Viene a detener lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. De alguna manera viene a robar, a quitar el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Por eso, más allá de las situaciones, es bueno que nos mantengamos firmes en ese río, con las pocas fuerzas que tengamos, y que sigamos buscando a Dios, porque el enemigo está atento y lo que quiere es destruir nuestra vida para detener y frenar lo que Dios quiere hacer en nosotros. Viene a matar, es decir, viene a traer muerte espiritual. Si el enemigo logra en nuestra adversidad apartarnos de Dios, nos vamos a empezar a enfriar. Y si nos empezamos a enfriar, nos empezamos a separar de Dios. Y va a llegar un momento que va a traer esa muerte espiritual, que vamos a estar tan fríos que ya no nos va a importar nada. Y viene a destruir, es decir, que vamos a estar en un punto que no vamos a querer saber más nada de Dios. Vamos a terminar tan lejos que no vamos a querer saber más nada de Dios. Y ese es el propósito que tiene el enemigo. Nuestro propósito es mantenernos firmes ante la adversidad y ante la situación, no importa. En Mateo 21, 18 dice: muy de mañana Jesús fue otra vez a la ciudad de Jerusalén. En el camino tuvo hambre, dice. Y Mateo 21, 19 dice: y vio allí una higuera, pero cuando se acercó no encontró ningún higo para comer. El árbol solo tenía hojas. Entonces Jesús dijo: nunca volverás a dar higo. En aquel mismo instante el árbol se secó. Y la verdad que esto me impresiona, porque esto nos habla un poquito también de nosotros. Y dice que la higuera, por lo que leemos y por lo que vemos, se ve que era un árbol frondoso, era un árbol que tenía hojas, se veía muy bien el árbol, ¿no? Pero cuando Jesús se acercó a este árbol, no tenía fruto. Ahora, cuando yo estaba preparando esto y digo, bueno, pero ¿y esto? Y dice, y muchas veces nosotros también nos vemos con muchas hojas, nos vemos frondosos, nos vemos como hermosos. Pero ¿qué pasaría si Jesús se acercara a examinarnos? ¿Encontraría fruto en nosotros? ¿Encontraría fruto en tu vida? ¿Encontraría algún fruto en mi vida? O podríamos preguntar tal vez, ¿qué venimos a buscar a la iglesia? ¿O qué salimos a ver? Porque nos podemos ver muy bien y frondosos, pero ¿qué hay? Y la palabra dice que por su fruto los conoceréis. ¿Nos estamos nutriendo realmente del río de Dios? ¿Es el único lugar o es la única manera en la cual nosotros podemos dar fruto? Si nos nutrimos del río de Dios. Vuelvo y repito, más allá de la situación, que todas la tenemos y todos pasamos adversidades y situaciones difíciles, pero en esa adversidad, en esa situación difícil es donde el Señor forja nuestras vidas. Es necesario cruzar por las necesidades, es necesario cruzar por las adversidades para que podamos dar muchos frutos. No todo es lindo, no todo es hermoso, no todo es somos bendecidos, tenemos todo, no. Hay momentos que pasamos por desiertos, hay momentos que pasamos por situaciones difíciles, pero el Señor nos forja en esas situaciones. Creo que la mayoría, no digo todo, pero la mayoría de los grandes hombres de Dios y mujeres de Dios que muestran la palabra de Dios, que hicieron grandes cosas, todos pasaron por ese desierto, todos pasaron por ese lugar donde el Señor tuvo que forjar el carácter, tuvo que forjar diferentes situaciones de su vida para después poder hacer algo, para que después pudiera llevar esos frutos. Nosotros también seremos forjados, tal vez en el desierto, en la adversidad, en las situaciones,
Hoy nos falta esto, nos faltará trabajo o nos faltará un montón de cosas. Pero Dios está ahí y Dios está haciendo cosas. Entonces no nos desesperemos, sigamos en la orilla del río buscando a Dios y que nuestras raíces sigan absorbiendo de los nutrientes del Señor, porque el Señor va a hacer algo. En Jeremías, y cuando leí Jeremías, cuando el Señor me trajo a Jeremías y me puse a leer esto, no pude seguir preparando esta prédica. De verdad se lo digo. El Señor me detuvo aquí y me mandó a orar. Así de fácil. No pude seguir. Cerré esto y me fui a orar. Y parte de esa oración la terminé hoy aquí. Pero Él me mandó a orar. Y ese día no toqué más. No seguí preparando más nada. En Jeremías 7:1 vamos a leer. Dios me dijo: Jeremías, ve a la puerta del templo y desde allí anuncio este mensaje. Escúchenme todos ustedes que viven en Judá y que pasan por estas puertas para adorar a nuestro Dios. Pónganse en esta situación. Cada uno de nosotros pongámonos en esta situación como si el Señor nos estuviera hablando a nosotros y nos diría a todos ustedes que vienen cada domingo a adorar a Dios. Pongámonos en esa situación, porque muchas veces nosotros vemos la palabra de Dios y decimos, uy, o el pueblo de Dios que desobedeció, o cosas que desobedecieron. Pero es bueno que nosotros nos pongamos en ese lugar, porque nosotros miramos a los demás, pero nosotros somos por ahí tan desobedientes como lo hicieron los demás. En realidad los demás, el pueblo de Dios en Egipto decía, uy, ¿cómo pudieron desobedecer cuando Dios los sacó de la tierra? Bueno, nosotros también, Dios nos sacó de ese pozo, de ese lugar donde nosotros estábamos, y nos trajo a un lugar mejor y seguimos desobedeciendo. Así que no nos parecemos tan diferentes al pueblo de Dios. No somos tan diferentes. Otros tiempos, este tiempo, pero no somos tan diferentes. Entonces, bueno, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, podernos meter en el papel de lo que está sucediendo y poder ser parte de eso, porque Dios nos está hablando. Y nosotros también tenemos que cambiar cosas. Esto no es solo para ellos. Ahora estamos en este tiempo y tenemos que cambiar cosas para Dios. Y dice, así dice el Todopoderoso, Dios de Israel: no le presten atención a esos que andan asegurando que no voy a destruir esta ciudad, porque aquí está mi templo. Al contrario, hagan lo siguiente. O sea, decían, cuando iban a ofrecer sacrificio al templo, y era todo como una fiesta, y pasaban un montón de cosas, y decían, en esta ciudad habita el Señor, y porque en esta ciudad habita el Señor, no será destruida. Un warning así de grande. No porque creamos que habita el Señor no será destruida, porque hay algo que está sucediendo. Entonces, no, porque en esta ciudad habita el Señor y no va a ser destruida. Entonces, me da a entender por ahí es que podemos hacer lo que quiera, total, como está el Señor, no va a pasar nada. Sigamos leyendo para entender un poquito más. Mejoren su conducta. Mejoren su conducta. Sean justos los unos con los otros. Traten bien a los refugiados, a las viudas y a los huérfanos. Hagan justicia al inocente y adórenme solo a mí. Si no lo hacen, les irá mal. Mas si lo hacen, vivirán para siempre en este país, el cual di a sus antepasados. O sea, toda esta gente que iba a hacer sacrificios y para Dios y que iban a presentar todos estos sacrificios para el Señor, no lo hacían bajo una relación con Dios, un entendimiento. Esto era algo religioso. Era algo, tenemos que hacerlo, vamos a hacerlo. Como decir, venimos los domingos. Hoy es domingo, tengo que ir a la iglesia. Hoy
hay el momento de que, mira, el fin de semana que viene tenemos que ir al templo a ofrecer sacrificio. Tenemos que hacerlo, vamos. Tenemos que ir a la iglesia, vamos. Tenemos que ir a una reunión de la semana, vamos. Pero lo hacemos para agradar a Dios, para encontrarlo con Dios, o lo hacemos por algo religioso, porque tenemos que hacerlo simplemente. Acá lo estaban haciendo como algo religioso. Y se ve que en el lugar estaban ocurriendo un montón de cosas. Los que ofrecían el sacrificio a la puerta del templo, los mercaderes, que debe haber sido un descontrol, vendiendo cosas, gritando, haciendo un montón de cosas en ese momento. Después estaban los que se estaban prostituyendo del otro lado. Después estaban los que estaban haciendo diferentes situaciones de cosas. Entonces, ¿quién estaba atento realmente a lo que estaba sucediendo en el templo de Dios? Y los mismos sacerdotes. Era vergonzoso, por eso el Señor le dice: mejoren su conducta, acomoden sus caminos. Pero ustedes creen que las mentiras, en Jeremías 7:8, pero ustedes creen que las mentiras que le dicen y que no les sirven para nada, ustedes roban, matan, tienen relaciones sexuales con las esposas de otros hombres, no cumplen lo que prometen, adoran al dios Baal y a otros dioses que ni conocen. Tenemos que ir a ofrecer sacrificio al altar. Y alrededor de eso todas estas cosas. Mi pregunta es, ¿esto le agrada a Dios? Creo que esto no le agrada a Dios. Y por eso le está diciendo, enderecen sus caminos. Aún así vienen a este templo, dice, que es mi casa. Y que piensan que por estar aquí están a salvo. Después salen y siguen haciendo todas estas porquerías. Es duro esto, Es duro porque de alguna manera el Señor nos está hablando a nosotros también. Nosotros el domingo vamos a la casa del Señor, pero ¿qué pasa el lunes con nuestras vidas? ¿Qué pasa el martes con nuestras vidas? ¿Qué pasa el miércoles con cada uno de nosotros? ¿Qué pasa el resto de la semana hasta llegar el próximo domingo? ¿Nuestras conductas son rectas delante de Dios? ¿O solo pasaba en este tiempo nada más? ¿Cómo vivimos nuestra vida el resto de la semana? ¿Somos como esos árboles, como ese árbol frondoso, que lo que ven es esas hojas verdes y lleno de hoja y todo? Pero si se acercaren, ¿qué es lo que vieran? ¿Qué es lo que van a ver si se acercan a nosotros? A veces mejor que ni se acerquen, porque tal vez lo que encuentren serían de esas mismas porquerías que dice la palabra de Dios. Entonces el Señor nos está llamando a enderezar nuestros caminos, a revisar nuestras conductas. ¿Queremos llevar fruto? Bueno, pero hay cosas que tenemos que cambiar primero y que el Señor tiene que forjar en cada uno de nosotros. No se crean que por estar en la casa de Dios tenemos todo resuelto. Porque estar en la casa de Dios es parte de lo que tenemos que hacer. Pero tu y mi relación con Dios es mucho más importante. Es muy importante lo que sucede en la semana con cada uno de nosotros. En Jeremías 7:11, este templo es mi casa, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Yo mismo lo he visto, les juro que así es. Es durísimo lo que viene hablando el Señor. Dice, porque vienen al templo o vienen a ofrecer sacrificio, creen que mi presencia está con ustedes. Dicen, son como esos árboles frondosos,
pero sin fruto, porque sus caminos están apartados de mí. Enderecemos nuestros caminos antes que sea tarde, y mi presencia estará con ustedes, dice el Señor. Hacen todo tipo de rituales de forma religiosa, pero no lo hacen por mí. Pero después dice, no, porque el Señor habita en esta ciudad y por eso no será destruida. Si nuestros caminos no son rectos delante de Dios, si no estamos en obediencia con Dios, Dios se apartará. Por eso necesitamos estar en la orilla del río, y que nuestras raíces lleguen hasta lo más profundo de ese río, para que nos podamos nutrir de Dios. Y más allá de que haya situaciones, pero el Señor tendrá misericordia y podremos cambiar. Y a pesar de la desobediencia y del pecado y de la situación que estaba ocurriendo y tal vez de la situación que pueda estar ocurriendo en nuestra vida, cada uno sabe, Dios tiene una promesa de restauración. Siempre hay una esperanza en Dios, siempre hay una esperanza. Y básicamente lo que le estaba hablando también al pueblo, le dice, enderecen sus caminos, enderecen sus caminos. ¿Qué están haciendo? Iban a ser restaurados y Dios les iba a perdonar y Dios iba a hacer cosas, pero no quisieron, y al final la ciudad terminó siendo destruida, quemada, y ellos en cautiverio por el rey de Babilonia. Es tremendo. Y así que podemos terminar nosotros, en cautiverio, por nuestro enemigo que viene a matar, robar y destruir. Así podemos terminar nosotros. Estas son advertencias que Dios nos da. Dice, ojo, creo que tu camino se está desviando. ¿Quieres llevar fruto? Bueno, pero endereza primero tu camino. Y llevarás fruto. Y yo voy a hacer cosas grandes con cada uno, pero primero tienen que enderezar. Antes de salir de Argentina, como 2 años antes, estoy hablando de unos 27 años atrás aproximadamente, un poco más, un poco menos, nosotros teníamos como un jardín, sería, tal vez los que son de mi país entienden, un cantero delante de mi casa, pero es como un jardín que estaba diseñado con ladrillos. Tenían formas, ya sean rectangulares, ovaladas, redondas, como sea, y eso se usaba para poner diferentes plantas, para darle una vista a la casa, básicamente. Y nosotros teníamos en uno de los lugares, no era muy grande ese jardincito, pero teníamos puesta una palmera. Pero la palmera ya estaba quedando chica para el espacio que era, y estábamos fuera de temporada. Si la sacaba la palmera, era muy linda, me gustaba la palmera, pero si la sacaba, se iba a terminar, había una gran posibilidad, un 99%, de que se iba a secar, de que no iba a aguantar el cambio, pero ya necesitaba el cambio. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces un día dije, la voy a cambiar, agarré una pala, me fui al fondo de mi casa, hice todo un pozo enorme para que entrara la palmera, hice todo un pozo, después me fui adelante al jardín, empecé también a cavar en el jardín, agarré la palmera, me la cargué como pude, me la llevé hasta el fondo y la planté en el fondo de mi casa. Y empecé a cuidarla, y empecé a regarla todos los días, empecé a cuidarla y decían se va a secar, y yo dije no creo, y empecé a cuidarla, y resulta que la palmera empezó a crecer. Empezó a ponerse, al principio se puso media como secándose, media como amarillita que se iba secando, pero después de unos días empezó a ponerse verde y empezó a tomar color y se puso bien linda la palmera y empezó a crecer ahí atrás. Pero claro, todos los días cuidaba de mi palmera, la regaba, la cuidaba, casi que hasta la hablaba.
no soy de eso de que hablar las plantas, pero bueno, si usted le habla ya no es mi problema, pero yo no. Pero bueno, nada, en ese momento como que sí, y quería que creciera, o sea, que lo que había hecho diera su fruto, ¿no? De poder ser. Y resulta que la palmera creció. Al tiempo, 2 años, como 2 años, no sé cuánto pasó después, no me acuerdo, salí de Argentina a Estados Unidos y mamá me contó que la palmera empezó a secarse. Empezó a secarse, empezó a secarse, empezó a secarse, y se murió la palmera en menos de 6 meses, no quedó nada de la palmera. Y así somos con Dios, ¿no? Así somos con Dios, en realidad. Dios nos sacó del mundo, nos llevó a un lugar mejor. Nos plantó en un lugar mejor. Y el Señor empezó a cuidar de nosotros. Empezó a regar, empezó a cuidar de nosotros, con su amor, con sus caricias. Pero muchas veces nos apartamos de Él. Y ahí es cuando empezamos a secarnos. Cuando dejamos que Dios se vaya de nuestro lado, es cuando empezamos a secarnos, a marchitarnos. Y si no reaccionamos, terminamos muriendo como murió mi palmera. La verdad que cuando dejamos de buscar, de leer, nos empezamos a enfriar. Cuando dejamos de tener esa relación con Dios, de cultivar esa relación con Dios, nos empezamos a enfriar. Y por ende dejamos de beber el río de Dios. Ya no bebemos de Dios. Cuando nos apartamos de Dios ya no bebemos de Dios, ya bebemos del mundo. Bebemos de lo que nosotros queremos, de lo que nos agrada, de lo que nos gusta más. En el Salmo, uno plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Sumerjámonos en el río de Dios, que nuestras raíces estén en el río de Dios, y daremos su fruto a su tiempo, y todo lo que hagamos va a prosperar, porque estamos con Dios, porque Dios está con nosotros. Amén. Estamos dispuestos a que pese a la situación vamos a ir buscando a Dios, que pese a la adversidad vamos a estar con Dios, que nada nos va a separar de Él. Si nos separamos de Él, no tenemos nada. Simplemente seremos árboles frondosos y verdes, tal vez, en el mejor de los casos. A muchos por ahí lo vemos caminar medio secos, no tan frondosos, porque realmente cuando uno está mal no damos cuenta. Tal vez si yo estoy mal ustedes se dan cuenta, si alguno de ustedes está mal no damos cuenta. El rostro cambia, la actitud cambia en cada uno. Es tiempo de revisarnos y de alinear nuestros caminos nuevamente al Señor. Si los músicos quieren pasar, no sé si están por ahí, quieren pasar. Ya casi voy terminando. Dice en el Salmo 92:12: el justo florecerá como las palmeras, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, y estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en Él no hay injusticia. Y quiero terminar con el pasaje de Jeremías 17:7, que dice: bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará
de dar fruto. Amén. El Señor quiere que demos fruto. Él quiere tener una relación con nosotros. Necesitamos revisar nuestros caminos. Podemos estar en la orilla del río, pero nuestras raíces puede que no estén en el río de Dios. Si no están, es un buen momento para que nuestras raíces empiecen a sumergirse. No nos quedemos solo con ser frondosos y bonitos. Necesitamos ser frondosos, bonitos y dar fruto para el Señor. El mundo nos ofrecerá un montón de cosas, pero el mejor camino es el del Señor, porque el camino del Señor es para vida eterna, con Él. Así como le dijo a su pueblo, revisen sus conductas, enderecen sus conductas, sus caminos. Y el pueblo creyó que como el Señor estaba ahí, no iba a pasar nada, hasta que vino la destrucción. Hasta que por causa de su pecado fueron llevados a cautiverio. Enderecemos nuestro camino, estamos a tiempo. Porque no es el Señor el que nos manda al cautiverio, no, son nuestras mismas conductas son las que nos llevan el camino equivocado. El Señor quiere lo mejor. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. ¿Queremos ser parte de lo que Dios trae en este tiempo? Bueno, estamos a tiempo. De dejar lo que sea, de hacer lo que sea, para agradar solo a Dios. Por eso venimos cada mañana a adorarlo. Y dice, fuimos creados con un propósito para adorar a Dios. Que pese a la situación, podamos adorar a Dios. Con un corazón de gratitud, aun cuando nos falte. Con un corazón de agradecimiento ante la necesidad. Aun si estamos enfermos, también con un corazón de agradecimiento. Una alabanza para Dios, porque Él es digno. Porque Él es digno. Te bendigo, iglesia, en el nombre de Jesús, te bendigo. Que realmente sea una semana diferente, que es una semana del Señor, que podamos tener cada uno de nosotros un encuentro con el Señor, que podamos tener un encuentro con la presencia del Espíritu Santo, que nuestras vidas comiencen a ser transformadas por Él y para Él, y que podamos acomodar nuestros caminos. Si hay conductas que no le agradan a Dios, que podamos renunciar y apartarnos de estas conductas y decir, Señor, te la entrego a ti, porque quiero agradarte solamente a ti con todo lo que soy. Porque Él es digno y porque Él se lo merece. Amén. Te bendigo, iglesia, en el nombre de Jesús, y que sea una semana llena de Dios en tu vida. Amén. Amén.